Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva y por supuesto, muchas sorpresas. Yo estoy feliz de tenerlos de nuevo por aquí y como siempre, les traigo un chismecito jugoso, de esos que nos encantan, de los que nos dejan pensando y comentando por días. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el universo de una de las parejas más queridas, admiradas y digamos controversiales de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Vamos a hablar de una foto que ha causado revuelo en las redes sociales, una foto de Can que, según dicen, impactó a Demet. Pero, esperen. No se me desesperen, que aquí vamos a analizar todo con lupa, con mucho cuidado, y vamos a descubrir qué hay de cierto en todo este drama, qué dijo Demet exactamente y sobre todo, vamos a especular un poquito porque a quien no le gusta una buena teoría conspirativa, ¿verdad? Pero antes de empezar, y como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, estarán al tanto de todos los chismes, todas las noticias, todos los detalles de sus celebridades favoritas. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes, así que suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparen sus palomitas, su cafecito, o lo que más les guste, porque esto se va a poner interesante. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor que irradia carisma, talento y, seamos honestos, muchísimo atractivo. Desde que protagonizó la exitosa serie Erkenci Kuş, junto a Demet Özdemir, su fama se disparó, conquistando corazones en todo el mundo. Y Demet, por supuesto, no se queda atrás. Ella es una actriz talentosísima, con una belleza natural que enamora a cualquiera, y una personalidad arrolladora que la ha convertido en una de las figuras más importantes del espectáculo turco. La química entre Can y Demet en Erkenci Kuş era innegable. Era palpable, se sentía a través de la pantalla. Tanto así que naturalmente los fans empezaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y vaya que hubo rumores. Durante meses la prensa del corazón turca y los fans en redes sociales no hablaban de otra cosa. ¿Estaban juntos? ¿Eran novios? ¿Se amaban en secreto? Ambos negaron los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como dice el dicho, donde hay humo hay fuego, y la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. La sombra de una posible relación secreta persistió, alimentada por miradas cómplices capturadas en eventos públicos, comentarios ambiguos en entrevistas, y una conexión evidente que trascendía la profesionalidad. Incluso después de que terminaron las grabaciones de la serie, los fans más acérrimos seguían buscando señales, analizando cada publicación en redes sociales con la esperanza de encontrar la confirmación de sus sueños. Después de Erkenci Kuş, cada uno siguió su propio camino. Can se mudó a Italia, donde continuó cosechando éxitos en la actuación, y Demet también siguió triunfando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Cada uno construyó su propia vida, su propia carrera, y el romance que los fans tanto anhelaban quedó, aparentemente, en el pasado. Can se convirtió en un verdadero ícono internacional, participando en producciones italianas que le valieron aún más reconocimiento. Demet, por su parte, consolidó su posición como una de las actrices más versátiles de Turquía, explorando diferentes géneros y demostrando su talento en cada proyecto. Aunque sus caminos se separaron geográficamente, la sombra de Erkenci Kuş seguía persiguiéndolos, y la pregunta de si alguna vez volverían a cruzar sus caminos seguía resonando en el corazón de sus fans. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente Can Yaman publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que, digamos, causó un pequeño terremoto en el mundo del espectáculo. Era una foto en blanco y negro muy artística, en la que Can posaba con un look moderno, un tanto rebelde, y una mirada penetrante que, según dicen, era capaz de derretir el hielo. La foto obviamente recibió miles de likes y comentarios de fans de todo el mundo, halagando su belleza y su talento. Pero lo que realmente llamó la atención de todos fue la reacción de Demet Özdemir. La fotografía en sí era una declaración. Can, con su barba cuidadosamente descuidada, su cabello despeinado y su mirada desafiante, parecía querer proyectar una imagen de madurez y rebeldía. El blanco y negro añadía un toque de nostalgia y dramatismo, sugiriendo quizás una reflexión sobre el pasado o una anticipación del futuro. La luz y la sombra jugaban un papel importante, resaltando sus facciones y creando una atmósfera de misterio.
En resumen, una fotografía digna de un galán de Hollywood, diseñada para captar la atención y generar conversación. Y aquí es donde vamos a entrar en materia, porque, ¿qué fue lo que hizo Demet exactamente? Pues bien, Demet no comentó directamente la foto. No escribió un guapo o un me gusta, nada de eso. Pero, ojo aquí. Demet le dio like a la foto. Sí, así como lo oyen. Un simple like, un corazoncito virtual, que sin embargo, desató una ola de especulaciones y teorías entre los fans. Ese pequeño corazón rojo, un gesto aparentemente insignificante, se convirtió en la comidilla de las redes sociales. Los fans lo analizaron desde todos los ángulos, buscando significados ocultos y mensajes subliminales. ¿Era una señal de que Demet todavía pensaba en Khan? ¿O simplemente una muestra de apoyo a un antiguo compañero de trabajo? La incertidumbre alimentó la imaginación de los fans, que se lanzaron a debatir y especular sobre el verdadero significado del like. ¿Qué significa ese like? ¿Será que Demet aún siente algo por Khan? ¿Será que está tratando de enviarle una señal? ¿O simplemente se trata de un gesto de amistad y cordialidad entre dos excompañeros de trabajo? Las preguntas son infinitas. Las redes sociales se inundaron de teorías. Algunos fans argumentaban que Demet nunca había dejado de amar a Khan, y que el like era una forma discreta de expresar sus sentimientos. Otros, más pragmáticos, creían que se trataba simplemente de una muestra de apoyo profesional, sin ninguna connotación romántica. Pero la mayoría coincidía en que, independientemente de la intención, el gesto había reavivado la llama de la esperanza en el corazón de los fans de Khan, el nombre con el que se conocía a la pareja en las redes sociales. Algunos fans creen que el like de Demet es una prueba irrefutable de que aún hay sentimientos entre ellos. Argumentan que, después de todo, es difícil olvidar a alguien con quien compartiste tantos momentos especiales, tanto dentro como fuera de la pantalla. La química entre Khan y Demet era innegable, y muchos fans se negaban a creer que esa conexión se hubiera desvanecido por completo. Recordaban con nostalgia las miradas cómplices, las risas compartidas y los gestos de cariño que habían presenciado durante las grabaciones de Erkénzicus. Para ellos el like era una prueba de que en el fondo, Demet todavía guardaba un lugar especial para Khan en su corazón. Otros, por el contrario, piensan que se trata simplemente de un gesto de apoyo hacia un amigo, y que no hay que buscarle tres pies al gato. Argumentan que ambos son profesionales, que han madurado, y que son capaces de mantener una relación cordial a pesar de los rumores del pasado. En un mundo donde las relaciones entre celebridades son constantemente escrutadas y analizadas, algunos prefieren creer que se trata simplemente de un gesto de buena voluntad, sin ninguna intención oculta. Demet y Khan han demostrado ser personas inteligentes y sensatas, capaces de separar la vida personal de la profesional, y es posible que el like sea simplemente una muestra de respeto y admiración mutua. Pero, ¿qué opino yo? Bueno, aquí va mi teoría conspirativa. Yo creo que el like de Demet es un poquito de ambas cosas. Creo que por un lado, es un gesto de amistad y apoyo hacia Khan, reconociendo su talento y su éxito. Demet siempre ha sido una persona amable y considerada, y es probable que quisiera demostrarle a Khan que sigue apoyando su carrera, independientemente de los rumores del pasado. Además, el like podría ser una forma de reconocer el trabajo artístico detrás de la fotografía, ya que Demet también es una persona creativa y valora la expresión artística. Pero por otro lado, aquí viene lo bueno. Creo que también hay un poquito de nostalgia, un poquito de recuerdo de aquellos tiempos en los que trabajaban juntos y la química entre ellos era innegable. No creo que necesariamente signifique que estén enamorados o que vayan a volver a estar juntos, pero sí creo que hay un cariño especial, un recuerdo bonito de aquellos momentos. Erkénzicus fue una experiencia transformadora para ambos, y es natural que guarden un recuerdo especial de ese periodo de sus vidas. El like podría ser una forma de recordar esos momentos felices y de reconocer la importancia que tuvo la serie en sus carreras. Además, seamos honestos, Demet es una persona muy inteligente y sabe muy bien el impacto que tiene cada una de sus acciones en las redes sociales. Ella sabe que un simple like a una foto de Khan Yaman iba a generar revuelo, iba a desatar comentarios, iba a alimentar la fantasía de los fans. Y en cierto modo creo que también lo hizo a propósito. No para reavivar un romance, sino para recordarles a todos que ella y Khan siguen siendo relevantes, que siguen siendo una pareja que genera interés, que sigue vendiendo.
En el mundo del espectáculo, la atención es un bien preciado, y Demet sabe cómo utilizar las redes sociales para mantenerse en el candelero. El like podría ser una forma de generar interés mediático y de recordarles a los productores y directores que ella y Can siguen siendo una pareja atractiva para el público. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y cualquier gesto, cualquier acción, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Y Demet, sin duda, sabe jugar muy bien ese juego. Las celebridades son expertas en crear y mantener una imagen pública, y cada una de sus acciones está cuidadosamente calculada para generar un impacto específico. Demet es una maestra en este arte y sabe cómo utilizar las redes sociales para controlar su narrativa y proyectar la imagen que desea. Así que, en resumen, creo que el like de Demet es una mezcla de amistad, nostalgia y estrategia. Es un gesto complejo que puede ser interpretado de muchas maneras diferentes, y que probablemente tenga un poco de todas las intenciones mencionadas. Demet es una persona inteligente y astuta, y sabe cómo utilizar las redes sociales para su beneficio. Pero al final, la verdad solo la saben ellos dos. Nosotros como fans solo podemos especular, imaginar y fantasear con la idea de que algún día, quizás en un futuro lejano, Can y Demet vuelvan a estar juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Soñar no cuesta nada. La esperanza es lo último que se pierde y los fans de Can-Dem seguirán alimentando sus sueños con cada pequeña señal, cada gesto sutil y cada rumor que circule en torno a la pareja. La magia de Erkentzicus sigue viva en el corazón de sus seguidores, y la idea de un posible reencuentro sigue siendo una fuente de ilusión y fantasía. Y hablando de soñar, ¿qué les pareció este chismecito? ¿Están de acuerdo con mi teoría? ¿O tienen una teoría diferente? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Cuéntenme qué piensan de este like, qué creen que significa, y si creen que Can y Demet algún día volverán a estar juntos. Los leo a todos. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Así que no duden en compartir sus pensamientos y teorías en los comentarios. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Resumiendo, analizamos la foto de Can Yaman que impactó, según dicen, a Demet Özdemir y la reacción de Demet, que fue un simple like que desató una ola de especulaciones. Les compartí mi teoría personal, que creo que es una mezcla de amistad, nostalgia y estrategia. Y sobre todo los invité a soñar con la posibilidad de que algún día, quizás, Can y Demet vuelvan a estar juntos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y por supuesto los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos, con su familia, con todos los fans de Can y Demet, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, tenemos muchos chismes, muchas noticias, muchos detalles de sus celebridades favoritas. La suscripción es gratuita y les permite estar al tanto de todas las novedades del canal. Además, me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a seguirme en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo, adelantos de los vídeos, y estoy más cerca de ustedes. Los espero por allá. En mis redes sociales podrán encontrar fotos, vídeos, historias y mucho más contenido exclusivo. Además, me encanta interactuar con ustedes a través de las redes sociales y responder a sus preguntas y comentarios. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Recuerden que los quiero mucho y que su apoyo es fundamental para mí. Gracias por estar ahí.